Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra a través de Levíticos 18, verso 1 en adelante, las ofrendas por las cuales los levitas y los sacerdotes deben de alimentarse. ¿De qué el levita y el sacerdote se sostiene cuando Dios llama al levita y al sacerdote a trabajar en su obra? Cuando Dios separa a algún ser humano como levita o como sacerdote, Dios nos dice a través de su palabra que Él es quien lo sostiene. El sacerdote y los levitas no tienen heredad de tierra. El sacerdote y los levitas son sostenidos por Dios. Dios nos da reglas por las cuales estos tienen que caminar. Dios nos muestra reglas a las que estos se tienen que sujetar. La palabra del Señor nos dice que estos van a ser alimentados de todo lo que Dios le pide al pueblo que lleve a la casa del Señor. En este caso, Dios nos está hablando de la alimentación del levita y del sacerdote humanamente. Dios dice que estos no tienen heredad de tierra. Por tanto, Dios es su única heredad. La palabra del Señor nos dice: recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Los sacerdotes y los levitas trabajan para Dios en su casa y en su altar. Ellos son sostenidos de todo lo que el pueblo le lleva. Ellos son sostenidos de todo lo que el pueblo lleva a la casa de Dios en los momentos que Dios escoge para que el pueblo lleve. Hay días específicos señalados por Dios a través de su palabra en los cuales el pueblo tiene que llevar a Dios ofrenda. Hay días específicos los cuales Dios ha señalado a través de su palabra, en los cuales el pueblo tiene que llevar ofrendas. Entre estas ofrendas, Dios nos muestra comida, como por ejemplo, el pueblo tiene que llevar comidas señaladas por Dios que los levitas y los sacerdotes pueden comer. En este caso, Dios pide que se le lleve del ganado de las ovejas. Esta es una de las comidas que pueden comer los levitas y los sacerdotes. Dios le pide que le lleven cabras. Dios le pide que le lleven carne de oveja,
y carne de cabra. Dios le pide piezas específicas que estos deben de comer. Dios nos dice que el pueblo debe de llevar estos alimentos a la casa de Dios para sustentar humanamente a los levitas y a los sacerdotes, y de estos alimentos los levitas y los sacerdotes solo podrán comer la espaldilla, la quijada y el estómago. Estas son las partes que Dios ordena a los levitas y a los sacerdotes comer de las cabras y de las ovejas. El pueblo, el día señalado, el día que Dios señala para llevar alimentos, para llevar vestimentas, para llevar todo lo que necesiten los levitas y los sacerdotes, el día señalado, estos también deberán llevar aceite de oliva y de la lana que obtengan en la temporada de la esquila. Y de la lana que obtengan en la temporada de la esquila. Es un mandamiento para los levitas y los sacerdotes. Es un mandamiento para el pueblo. Los levitas que Dios llama y separa para trabajar en su obra, los sacerdotes, estos no se mandan ellos mismos. Los levitas y los sacerdotes que Dios llama a trabajar en su obra, ellos no toman decisiones propias. Ningún ministerio tiene la autoridad de tomar decisiones propias. En este caso, Dios nos habla del orden que Él pone, que Él le entrega a los levitas y a los sacerdotes cuando Él los llama a trabajar en su obra, cuando Él los limpia y los purifica para que estos trabajen en su casa y en su altar. Dios no llamó al levita y al sacerdote para que hicieran negocios con su obra, con su ministerio. Ningún levita, ningún sacerdote puede tomar de lo que Dios le ha dado para hacer ventas. Este no lo puede tomar para hacer ventas. ¿Por qué? Porque el ministerio le pertenece al Señor. El levita y el sacerdote están llamados a vivir en santidad. Todo lo que Dios le ha entregado al levita y al sacerdote, este debe de cuidarlo con temor y temblor. Los ministerios de Dios no son para hacer negocios. Los ministerios de Dios son para honrarlos, para respetarlos, para obedecerlos. Los ministerios de Dios son para hacer lo que Dios dice. Ningún levita, ningún sacerdote es dependiente. Dios es su heredad. Su casa es la casa de Dios. Su cuerpo tiene que estar santificado y purificado.
24 horas al día. Lo voy a volver a repetir. Su cuerpo tiene que estar purificado y santificado 24 horas al día. Dios sabe que los levitas y los sacerdotes, Dios sabe que sus ministerios no son perfectos. Dios dice que el sacerdote es sacado dentro del pueblo. Dios dice dentro de un remanente que es ignorante igual que él. Dios sabe que el sacerdote va a fallar. Dios sabe que el sacerdote tiene debilidades. Pero aún así, cuando Dios lo llama, Dios sabe que éste puede cumplir con el ministerio que Dios le está entregando. Los levitas y los sacerdotes no son dependientes. Dios no los llamó a formar y a crear negocios para sostenerse de estos. Esto es mentira. Dios dice claro a través de su palabra. Recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirá ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que le corresponde. Todo lo que Dios pide que se lleve a su casa, de esto el levita y el sacerdote se va a sostener. O sea, el levita y el sacerdote va a ser sostenido de la ofrenda que llega a la casa del Señor. Esta es una orden perpetua y Dios dice que se tiene que cumplir generación a generación. En la casa del Señor no se puede apreciar lo que Dios nos está hablando. Es porque el pueblo de Dios ha caminado según el deseo de su corazón. Es porque los ministerios de Dios han tomado el ministerio de Dios según ellos creen que han entendido, lo voy a volver a repetir, es porque estos, según lo que creen, caminan. Es porque estos, según lo que ven, actúan. O sea, lo que ven lo repiten. Dios dice que hay un solo Padre. Dios dice que hay un solo Padre. Ese es Dios. Dios no llamó a ningún ministerio a seguir a ningún hombre. Cuando el hombre sigue al hombre, el hombre cae, el hombre falla. Dios es la palabra. Cuando el hombre muere espiritualmente, se desenfoca de la asignación que Dios le entrega. Dios ya nos dice a través de su palabra, luego de que llama a algún ministerio, Dios le explica y Dios le dice qué es su ministerio, quién es Él y cómo sus ministerios deben de estar. Dios le dice al hombre que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, cuando Dios le entrega la instrucción de su casa y de su altar al sacerdote, este debe de permanecer firme en la palabra del Señor sin mirar al mundo. Cuando un ministerio mira al mundo, muere espiritualmente. Los levitas y los sacerdotes no están llamados
hacer negocios con todo lo que Dios le entregó. Dios es espíritu. Cuando los levitas y los sacerdotes caminan conforme a su propio corazón, conforme a sus propios deseos, idolatran.